Pues buenos días a todos y bienvenidos a los miércoles de internacionalización de Zona Franca, a la jornada de hoy que tenemos sobre Indonesia y Sudeste Asiático. Antes de comenzar con la jornada en sí, que nos va a presentar hoy Elías Sicilia y Javier Reina de Opera Global Business, y que luego tengamos la mesa redonda con Bryce de Industrias Guerra, con Bryce Alonso, pues quería comentaros que ya tenemos el calendario de septiembre a diciembre de 2024 y el del 2025, que los que estáis aquí en presencial lo tenéis en las carpetas y los que estáis en casa lo colgaremos en la página web a lo largo de la mañana. Que en septiembre, deciros que en septiembre también lanzaremos la convocatoria para inscribiros a Vía Exterior, aquellos que estéis interesados, será la 7ª edición. Y nada más, que por favor nos cubráis las encuestas de valoración que os ponemos siempre en las carpetas a los que estáis en presencial y los que estáis en casa, la que os envía mi compañera Laura al finalizar la jornada, y que nos digáis, bueno, lo que os parecen los talleres, qué temáticas creéis que deberíamos abordar y que nos están trabajando, o cualquier inquietud que tengáis al respecto. Y nada más, sin más, doy paso a la jornada de hoy y muchas gracias. Hola, buenos días y bienvenidos a otra jornada de los miércoles de internacionalización, en este caso sobre Indonesia y el sudeste asiático. Y, y bueno, como ha dicho Paqui, yo soy Javier, vengo de la empresa Opera Global, que quizás algunos conocéis de anteriores jornadas. Y bueno, si no la conocéis, es una consultora internacional que bueno, básicamente se dedica a resolver problemas de comercio exterior. Y para eso estamos aquí hoy, tanto yo como Elías, que viene invitado desde Opera, ya que viene del Ministerio de Economía y Comercio. Y Y bueno, como a lo mejor pensáis que Indonesia y el sudeste asiático es un mercado que no presenta tantas oportunidades como quizá otros, aunque sí es verdad que es un mercado dinámico y diverso, con un conjunto de economías emergentes que además presentan un gran crecimiento. Y esto mejor que yo lo puede decir Elías, que lo dirá a continuación. Y a lo largo de esta presentación veremos diferentes puntos. Empezaremos con principales datos macroeconómicos, seguiremos con las relaciones comerciales que tiene tanto España como Galicia con este mercado. Y luego ya Elías pues, os hablará sobre cómo se caracteriza este mercado, las oportunidades que presenta, cómo se accede y alguna que otra recomendación. Y bueno, antes de empezar con los principales datos macroeconómicos, destacar que hemos querido escoger este conjunto de mercados que Elías va a contar un poco el porqué. Sí. En este sentido, aunque la jornada se centra en Indonesia, dado su peso demográfico y económico en el conjunto de los mercados del sudeste asiático, hemos seleccionado pues, a los países que conforman el ASEAN. En este sentido, también vamos a incluir en la presentación, ¿verdad, Javi? Hong Kong por su papel como hub reexportador a todos esos mercados de la zona. Y nos centraremos en analizar las distintas características de los mercados sudeste asiáticos, si bien pues, vamos a hacer un hincapié en Indonesia por las razones que ya he expuesto. Y si quieres continuar, Javi. Y bueno, en cuanto a extensión, supone 11 veces la extensión de España, con sus 4,5 millones de kilómetros cuadrados, y que además de los cuales Indonesia supone el 42%, con una población de casi 680 millones de habitantes. Supone 5,4 veces la población de Japón y 1,5 la de la Unión Europea. Por lo tanto, veis que es un mercado bastante amplio. Como he dicho antes, es un conjunto de países en desarrollo que son emergentes, aunque sea verdad que se observa un espectacular crecimiento de países como Vietnam o Filipinas, que incluso consiguen el 6% de crecimiento anual. Importante destacar que poseen tratados de libre comercio con la Unión Europea, como el caso de Singapur o Vietnam, o incluso Indonesia o Tailandia. Además, hay países que quieren empezar con estas negociaciones, como Malasia y Filipinas. Y lo más importante, que son países que están integrados económicamente
la ASEAN, como ha comentado Elías, que es la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. En cuanto a datos más de mercado, destacar que en cuanto al índice de desarrollo humano, veis que quizás está un poco más bajo de la cuenta, aunque hay que tener en cuenta que es una media, por lo tanto hay países que tienen el índice más alto que otros, como el caso de Hong Kong, que es el cuarto en el ranking de 2022, con casi el 0,98 del índice. Lo mismo pasa con la tasa de inflación, quizás está más alta de la cuenta, de hecho está por encima de la media de la Unión Europea, que es el 6% aproximadamente, aunque vuelve a pasar lo mismo. Hay países que tienen la tasa de inflación más alta que otros. Y en cuanto a la tasa de desempleo, está en torno al 1 y al 5%, por debajo de la media europea, que es en torno pues, al 6-7%. Y esto se debe a que bueno, la mano de obra quizás es un poco más barata, por lo tanto hay una gran empleabilidad. Y como he dicho antes, pues tiene casi 680 millones de habitantes que se reparten pues no tan equitativamente. De hecho, Indonesia tiene casi un tercio de toda la población, por lo cual es un mercado bastante grande. En cuanto al crecimiento del PIB, vemos como prácticamente todos los países tienen un crecimiento, excepto Myanmar y Laos, que decrecen hasta en un menos 17%, aunque tienen grandes previsiones para 2029, ya que todos presentan crecimiento, destacando el de Indonesia en un 108%. Indonesia, que como he dicho es un mercado bastante grande, tiene un PIB que triplica a todos los demás países. Y en cuanto al PIB per cápita, se encuentra por debajo tanto de España como el de promedio de la Unión Europea, aunque vuelve a ser una media, por lo tanto hay países que están muy por encima, como en el caso de Brunei, que duplica el PIB per cápita de España, se sitúa en 100.000. Y ahora sí, pasando a las relaciones comerciales de la Unión Europea de España y Galicia con este conjunto de mercados. Aunque antes vamos a ver las importaciones que tiene este mercado y destacar que, como podéis ver, hay una tendencia creciente, menos en 2020 y 2023. 2020 debido a la pandemia y 2023 debido a que la fuente de donde traemos los datos, que es TradeMap, no nos reporta datos respecto a 2023. Por lo tanto, veis que hay como una caída, pero realmente no son los datos reales porque no nos han reportado datos de algunos de los países. Por lo tanto, a partir de aquí veréis que la tasa de variación está cogida de 2019 a 2022. De hecho, como podéis ver, la tendencia es creciente en este periodo, llegando a crecer hasta casi un 40%. En cuanto, bueno, si desglosamos un poco estas importaciones según los mercados, vemos como Hong Kong es el principal mercado que más importa, con un 26%, seguido de Singapur y Vietnam. Estos tres países superan el 50% del total de importaciones y vemos además como las tasas de variación son todas positivas. Si lo desglosamos por productos, vemos que la maquinaria eléctrica es la más importante, con un 34%, seguida de los combustibles minerales y los reactores nucleares. Aunque si bien es cierto, los mejores crecimientos se los llevan las perlas finas, combustibles minerales y productos farmacéuticos, que es verdad que no destacan por sus cuotas, aunque de cara a futuro, como podéis ver, puede ser que ganen puestos en el ranking. Y en cuanto a los principales proveedores, China con un 35% domina el mercado, aunque si bien es cierto que son los países más cercanos los que tienen mayor importancia. Estos países como por ejemplo China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Australia o la India. Bueno, se me ha olvidado decir que la Unión Europea realmente no tiene tanta importancia, tiene solamente un 6%, y de hecho España se encuentra en la 24ª posición. Y en cuanto a tasa de crecimiento, vemos como todas presentan crecimiento, excepto Francia, que realmente tampoco decrece tanto, simplemente un menos 0,38%.
y destacan Taiwán, Emiratos Árabes y Brasil con tasa de crecimiento superior al 80%. Y ahora sí, comenzamos ya con las relaciones comerciales de España y Galicia con este mercado. Y bueno, destacamos que España exportó a este conjunto de mercados en 2023 4.900 millones de euros. Aquí sí hay datos de 2023 porque están extraídos del ICEX, que sí nos reportan datos bastante actualizados. Y en el caso de Galicia, sí es verdad que en los últimos 5 años este valor ha caído en casi un 17%. Y bueno, del total que exporta España al resto del mundo, tan solo un 1,28% es destinado a la ASEAN, lo que quiere decir que de cada 100 euros exportados por España en 2023, 1,28 están destinados a la ASEAN. Y en el caso de Galicia, tan solo un 0,04, lo cual significa que de cada 100 euros exportados por Galicia, tan solo 0,04 se destinan a este conjunto de mercados. Y bueno, este dato quizás lo veis bastante negativo. Simplemente, bueno, hay 19.000 empresas españolas que operan en estos mercados y tan solo 440 gallegas. Y de hecho, la variación en estos últimos 5 años es negativa. Es un dato que a simple vista parece negativo, aunque hay que tener en cuenta que esto desde el COVID pues se empeoró, las empresas no se la jugaban a invertir en estos mercados, pero sin embargo es una gran oportunidad porque de cara a futuro hay que tener en cuenta que tienen menos competidores, por lo tanto el mercado pues, puede acaparar mayor cuota. Y en cuanto a la exportación de España y bueno, la balanza comercial, esta es verdad que es negativa, aunque si bien es cierto que en 2022 pues, aumentaron las exportaciones con respecto a 2021. De hecho, la tendencia pues, bueno, es positiva. Sin embargo, pues, se siguen exportando simplemente 4.900 millones, mientras que las importaciones bueno, superan los 13.000 millones de euros. En cuanto a los principales productos exportados, destacan los productos químicos con un 15%, aunque bueno, si agrupamos todas las partidas de agroalimentarios, vemos como supone un 24% de la cuota y por lo tanto se sitúan como la principal partida exportada desde España. Además presenta un crecimiento del 38%, lo cual de cara a futuro presenta bastantes oportunidades. Y bueno, el crecimiento que más destacan son los de los minerales, equipamiento de navegación aérea y transformados cárnicos, que bueno, esta última pues está dentro del agroalimentario. Y comparando un poco las exportaciones gallegas con la española, vemos como tan solo supone un 3%, bastante menos que con otros mercados. Y además presentan tasas de variación un poco negativas, menos en el caso de Malasia y en el caso de Camboya. Y si desglosamos cada una de las provincias gallegas, veremos como Pontevedra y A Coruña son los que se llevan la mayor cuota, con un 85%, teniendo menos importancia Ourense y Lugo. Y en cuanto a las principales partidas exportadas por cada una de las provincias, vemos como en Pontevedra son la automoción, seguido por joyería, pescado, marisco y carne. En A Coruña, perfumería y cosmética, combustible y moda. En Ourense, los minerales y en Lugo, los pescados y mariscos. Y en cuanto a un desglose más de los principales productos exportados, pues bueno, destacan la perfumería y cosmética, aunque sí es verdad que está bastante repartido entre las diferentes partidas. De hecho, bueno, vemos como la cuota del resto es de un 14%. Y bueno, destacan los crecimientos de perfumería y cosmética, minerales y maquinaria. En este caso, la partida agroalimentario presenta una caída del 3,06%, aunque es verdad que la cuota sigue siendo del 24%, por lo tanto, se sitúa como la principal. Y bueno, ahora le doy paso a Elías, que va a hablar un poco más de cómo se caracteriza este mercado. Gracias. Creo que tengo aquí. Bueno, en primer lugar,
Me presento. Bueno, en primer lugar, también darle las gracias a Opera por darme la oportunidad e invitarme a participar en este seminario. Soy Elías y trabajo actualmente en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Y previamente a eso, pues he tenido el privilegio de poder trabajar con mercados asiáticos, entre ellos los mercados del sudeste asiático, y ver un poco de primera mano cómo se comportan estos mercados, donde, pues, como ya hemos podido ilustrar previamente y veremos ahora, existen multitud de oportunidades y como bien también ha demostrado Javi, vemos como hay un déficit de actividad por parte de las empresas españolas y gallegas también en este tipo de mercados, y es una verdadera pena porque estamos viendo que son mercados con un gran dinamismo, mercados jóvenes, emergentes, donde si la oportunidad realmente de implantarse en esos mercados y de poder trabajarlos ahora, cuando están en una fase todavía de desarrollo, podría dar lugar a oportunidades de negocio muy atractivas a futuro. Así que vamos a analizar en este sentido el mercado de la ASEAN en su conjunto y de Indonesia en particular. En primer lugar, caracterizar a la ASEAN como la octava economía del mundo como bloque y el tercer mayor socio comercial de la Unión Europea. En este sentido, el ASEAN aspira, en una fase obviamente muy posterior, a llegar a ser algo parecido a lo que la Unión Europea es a día de hoy. Están trabajando en poder tener un mercado interior, ya tienen un área de libre comercio entre los 10 países que lo conforman, pero están muy lejos de ello, porque obviamente las diferencias económicas, socioeconómicas y a nivel de PIB per cápita entre los distintos países, pues están ahí. Se trata de un conjunto de países muy heterogéneo, pero que sin embargo muestra un gran dinamismo en cuanto a que son economías emergentes. Es un mercado cuyas cifras de consumidores hay que actualizar casi que anualmente, porque va aumentando. Se estima, de hecho, que para 2030 haya 140 millones de nuevos consumidores en el conjunto de estos mercados. Son mercados muy jóvenes donde la media de edad y donde la clase media pues está emergiendo, la media de edad está en torno a los 30 años y ello pues muestra, da digamos pie a que tengamos una gran empleabilidad en estos mercados, como hemos visto antes con Javi. Son mercados con una tasa de paro realmente baja y donde tenemos ya algunos lazos comerciales más asentados con ciertos mercados. En este sentido, la Unión Europea tiene en vigor tratados de libre comercio bilaterales con Singapur y Vietnam. No obstante, queda mucho camino por recorrer. Lo más ambicioso y a lo que la Unión Europea ha intentado aspirar es a tener un tratado de libre comercio con el conjunto de la ASEAN, pero digamos que hay muchos intereses contrapuestos en cuanto a los distintos países que conforman el ASEAN y, como veremos más en concreto posteriormente, Indonesia en concreto es uno de los países con derivas más proteccionistas en este sentido. Como he mencionado antes, tenemos un área de libre comercio en estos 10 países. Hay que mencionar también que hay una zona cambiaria o una zona bancaria también libre entre esos mercados, y en este sentido vamos a continuar desarrollando las características de estos mercados. Como mencioné antes, es difícil poder dar una serie de características comunes a todos los países de la ASEAN. No podemos comparar Singapur, que es un país con un alto índice de desarrollo, un país que en este sentido tiene un PIB per cápita incluso superior al de España o a la media de la Unión Europea, con países como Laos o Camboya. En este sentido, vamos a dar una serie de características comunes que creemos que pueden caracterizar al consumidor del sudeste asiático en cuanto a estos países. En este sentido, podemos ver que es una clase media con un poder adquisitivo creciente. Se estima que en países como, por ejemplo, Indonesia o Tailandia, el PIB per cápita crezca a un ritmo del 10%. Aunque son países con una gran población, hay que tener en cuenta que lo que realmente resulta atractivo para las exportaciones españolas y gallegas, dependiendo del producto, obviamente, pero para el tipo de productos que solemos exportar, tenemos que apuntar a una clase media que, dependiendo de cada país, puede suponer entre un cuarto de la población o la mitad de la misma. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, aunque son mercados con un gran peso demográfico, hay que caracterizar o segmentar estos grupos de consumidores que realmente puedan ser atractivos.
En este sentido, los consumidores en el sudeste asiático valoran la conveniencia. Si habéis podido visitar o estar en este tipo de mercado del sudeste asiático, se aprecia, ¿no?, la conveniencia, los múltiples puntos de venta, ya sea a un nivel retail más tradicional o a un nivel retail más moderno. En Asia en su conjunto, no solamente en el sudeste asiático, se valora la conveniencia y la capacidad de tener pues muy a mano los puntos de venta para poder adquirir los productos en concreto. También destacan por una rápida digitalización y uso de apps. En este sentido, el sudeste asiático puede tener un paralelismo, un símil con lo que ha sucedido en China, en países donde digamos que la digitalización se ha desarrollado muy rápidamente, incluso a veces a un nivel más acelerado que a nivel social, a nivel de la sociedad, con apps de pago, como puede ser el caso de WeChat en China, similar en Indonesia con otras apps muy parecidas, y también con un e-commerce, un ecosistema e-commerce que se ha desarrollado muy rápidamente también en esos mercados. Por último, por dar también una pincelada en común en cuanto a cómo son estos consumidores de la ASEAN, destacan claramente por una demanda dual. Tenemos unos núcleos urbanos donde podemos encontrar puntos de retail más modernos, son canales, por tanto, de distribución que se adaptan más a las exportaciones de los productos españoles, europeos o gallegos, donde ahí podemos tener una mayor capacidad de penetración en esos mercados. Y luego pues tenemos unas zonas rurales con productos más tradicionales. Lo veremos muy caracterizado a continuación cuando analice Indonesia, pero hay que tener en cuenta esta doble dicotomía en el mercado para poder abordarlo correctamente. Pasando a Indonesia, y como mencioné al principio de la exposición, se hace hincapié en él al ser el país con más peso en cuanto a Producto Interior Bruto y en cuanto a población de la ASEAN. Es además un hub regional en el sudeste asiático y un enlace con Oceanía. Indonesia tiene también una importancia geoestratégica y geopolítica muy importante. ¿Por qué? Porque se encuentra muy conectado con los dos gigantes asiáticos, tanto con China como con India, y muchas rutas marítimas pasan por este país, un archipiélago que tiene más de 17.000 islas. Es claramente un país orientado al comercio, muy dependiente del comercio marítimo en este sentido, y donde destacan pues sectores pujantes. O sea, anteriormente pudimos ver también con el análisis de las exportaciones como Indonesia es un país, importamos en España muchos commodities, muchos productos indonesios, como puede ser el aceite de palma, muy denostado anteriormente y que se encuentra en la mayoría de elaboración de productos agroalimentarios, así como cosmética, pero también es un país que está cobrando una gran relevancia en cuanto a la transición verde, ya que exporta muchos productos mineros, entre ellos, por ejemplo, el níquel, que se usa para la elaboración de coches eléctricos o, por ejemplo, para baterías. Por tanto, es un país que va cobrando una gran importancia en la región y a nivel mundial, tanto por su localización como por la magnitud de su mercado, así como por la capacidad de ser un proveedor clave para la transición verde y energética a futuro. Es un mercado dinámico y además joven. Tenemos que del total de la población en Indonesia hay unos 51 millones de consumidores, lo decía antes, que podemos considerar una clase media con un poder adquisitivo lo suficientemente alto como para estar abiertos a importaciones o nuevas experiencias, pero se espera que esta clase media vaya en aumento. En este sentido, como veremos también más adelante, es un país donde la población está muy concentrada en la isla de Java, en Yakarta y otras ciudades de la misma isla, y por tanto hay un desequilibrio demográfico entre las distintas islas que hay que tener en cuenta también a la hora de planificar, por ejemplo, la ruta de transporte. Seguimos pues con otros datos importantes. En cuanto al perfil socioeconómico que podemos obtener en Indonesia, volvemos de nuevo al mismo tema de antes, a un patrón muy común en el ASEAN, es la demanda dual, con un
segmento de la población con un perfil más tradicional y conservador y un grupo de población con ingresos medios y patrones más occidentalizados. Cabe destacar en este sentido el grupo de los Muslim Millennials, que son un grupo de consumidores joven, dinámico y concentrado en las grandes zonas urbanas del país y muy adaptado a las nuevas tecnologías. Hay, por tanto, una corriente de consumidores indonesios muy fieles a sus marcas, a las marcas indonesias, donde digamos que hay que poder centrarse en las características o el valor añadido que puedan dar en este sentido los productos, puesto que hay una gran competencia. Los consumidores indonesios son muy sensibles al coste y sigue habiendo una fuerte competitividad en segmentos de calidad media y alta. Uno de los segmentos de consumidores que podemos destacar aquí es los consumidores de etnia china. Tanto en Malasia como en Indonesia es común poder encontrar ciudadanos de etnia Han, de la etnia china, que tienen un alto poder adquisitivo y también han logrado encontrar una posición predominante en los negocios locales en el país. Por último, mencionar que son consumidores estacionales. Estamos hablando del país con el mayor porcentaje de población confesa musulmana del mundo. Así que el Ramadán, el fin de año o incluso, como he mencionado, el Año Nuevo Chino, porque es un país también diversamente poblado, con muchísimas etnias. Tenemos ciudadanos con etnia también india, malaya, china y local en Indonesia, y por tanto son consumidores que suelen centrarse también en consumir más en este tipo de fechas festivas para cada una de las culturas que lo pueblan. Por otro lado, tendremos una alta concentración del consumo en la isla de Java. Digamos que el boom de la distribución, desde donde se distribuyen la mayor parte de productos importados, está en Yakarta. Como dato y como anécdota, quizá lo hayáis escuchado porque es algo que choca un poco, pero esto puede cambiar a futuro debido a que la capital de Indonesia, Yakarta, va a ser trasladada a una nueva capital en otra isla que no va a ser la isla de Java. Ello ocurre porque ni mucho menos Yakarta va a desaparecer, pero cada año se hunde 5 centímetros por debajo del mar. Así que hay que tener en cuenta también este tipo de situaciones. Se están poniendo medidas por parte del gobierno indonesio para que esto no ocurra, porque tiene una gran importancia socioeconómica, pero da también, pone de manifiesto la voluntad del gobierno de descentralizar y de intentar que la población y por tanto la actividad económica no se concentre en una sola isla. Son también consumidores muy fuertemente conectados al ecosistema e-commerce. Como ya dije antes, hay una alta penetración de dispositivos móviles en la población indonesia y están en ese sentido muy abiertos a la conveniencia que supone consumir online. En este aspecto es un canal junto al retail y obviamente el Horeca que están en continuo auge y crecimiento, una tendencia que ocurre en todo el mundo, pero como he mencionado antes, en este tipo de países donde se ha desarrollado muy rápidamente todo el ecosistema de empresas digitales, es muy probable que sea un canal de alto crecimiento en los próximos años. La reducida clase media, como he dicho, son 52 millones de personas, un quinto de la población total, y por último, un alto grado, como he mencionado, de fidelidad a las marcas indonesias. Pasamos pues al siguiente punto, donde vamos a analizar algunas de las tendencias del mercado y las oportunidades que ofrecen, tanto también a nivel del ASEAN como de Indonesia. En primer lugar, tenemos que entre la población entre este segmento de clase media con más poder adquisitivo hay un enfoque en la salud y el bienestar en cuanto a que sean productos orgánicos y naturales y encontrar en este sentido opciones más saludables libres de aditivos. También tenemos otro segmento de oportunidad, aparte de estos alimentos funcionales, donde se valoran alimentos alternativos y sostenibles. En este sentido, la tradición de alimentación indonesia se centra en la fermentación de los mismos. Así pues, hay casos de éxito de países de Asia, como por ejemplo Corea del Sur,
que exporta mucho kimchi a este país, puesto que es un producto fermentado y que encaja con la cultura local. Los encurtidos en este sentido pueden ser también un nicho de mercado importante a la hora de exportar productos a Indonesia. El kefir o, por ejemplo, la kombucha son productos que han comenzado a verse en los lineales de este canal retail más moderno que se encuentra en los grandes núcleos urbanos del país. Por otro lado, tenemos también los alimentos halal, que más que una tendencia es casi una obligación. De hecho, este año, en 2024, hay una ley del gobierno indonesio que establece que, por obligación, todos los productos deben tener una etiqueta halal o bien una etiqueta haram, es decir, que no cumplen los requisitos halal. En este sentido, es un certificado imprescindible para poder exportar a Indonesia, y aparte de eso es que, dado el gran porcentaje de población musulmana, resulta muy ventajoso tener este tipo de certificados y poder contar también con el apoyo de un importador local para que, digamos, ese tipo de regulación sea extrapolable localmente, porque como veremos más adelante hay muchas trabas a la hora de registrar los productos y es muy importante que quede de manifiesto que el producto exportado en este sentido sea halal. Otros sectores donde podemos detectar oportunidades de mercado, la carne de vacuno. España es el único país de la Unión Europea que cuenta con un acuerdo de country approval con el gobierno indonesio y en ese sentido un tipo de carne cuyo consumo per cápita va creciendo, va en aumento. Ello ocurre principalmente por esta clase media creciente, cada vez más pujante, que se interesa por este tipo de producto. En este sentido, tenemos también pues, la influencia de otros países asiáticos, como puede ser el caso de Japón o Corea del Sur, que exporta un modelo de horeca, digamos, de restaurantes muy dados a este tipo del consumo de este tipo de carne. También, dado que es un país en desarrollo, tenemos una gran demanda de bienes de equipamiento de la industria, tanto para bienes de consumo, como puede ser la industria food tech, o también bienes duraderos y construcción de infraestructuras de todo tipo. Cabe destacar en este sentido que, aunque Indonesia tiene un gran potencial en cuanto a recursos naturales, tanto mineros como en hidrocarburos y en exportaciones de otras commodities, carece de la infraestructura necesaria para, digamos, que poder distribuir ese tipo de mercancías tanto internamente como externamente. Por tanto, por ejemplo, en el segmento de materiales de construcción existen oportunidades de exportación muy interesantes. Y por último también tendríamos servicios empresariales, derivado de lo que acabo de decir. Es un país en desarrollo donde escasean servicios a nivel de consultoría, servicios informáticos, smart cities o también en el ámbito de las TIC. Aunque aquí la competencia es muy fuerte por la proximidad que tiene India y China a este mercado. A continuación vamos a ver algunos de los sectores de oportunidad en el ASEAN. Como dije anteriormente, tenemos un conjunto de mercados muy heterogéneos y las oportunidades en cada mercado, aunque aquí por espacio no las hemos clasificado todas, pero voy a ir caracterizando en cada mercado en función más o menos de su desarrollo y PIB per cápita, puesto que ello es lo que nos da al final una pista muy importante de lo que podemos o no podemos exportar. En este sentido, Filipinas es un país de PIB per cápita media en el conjunto del ASEAN. Existen oportunidades a nivel agroalimentario, pero también hay un importante boom de la construcción, donde existen oportunidades en este sentido, y también, por supuesto, de infraestructuras. Digamos que todas las exportaciones que tengan que ver con la construcción o con el desarrollo de infraestructuras tienen mucha capacidad de poder tener éxito en cuanto a estos mercados por el nivel de desarrollo que en su mayoría tienen. Singapur, por contra, es un país, es una ciudad-estado, un país que tiene ya de por sí un alto nivel de desarrollo, un alto nivel de PIB per cápita, y en este sentido pues, podemos encontrar un mercado donde productos pues, gourmet con alto valor añadido de segmento gama media alta pueden tener más oportunidades de desarrollo
en ese mercado, también la industria food tech y también servicios financieros, dada la característica que tiene este mercado como el tercer centro financiero mundial, así como otros tipos de servicios como por ejemplo la consultoría. Tailandia es un país que está en este sentido en el cuarto puesto en cuanto a PIB per cápita en la región, tiene un mayor desarrollo que Filipinas y que Indonesia en este sentido, y es un país que está empezando a demandar muchas manufacturas. También podemos encontrar oportunidades a nivel agroalimentario y también en el segmento food tech. Vietnam, un caso parecido. Vietnam ya en cuanto a nivel de desarrollo o PIB per cápita está paralelo, un poquito más alto que Indonesia en este sentido, y también tenemos oportunidades muy parecidas a la de Filipinas o la propia Indonesia en cuanto a nivel food tech, algunos productos alimentarios con valor añadido, así como en el segmento de infraestructuras. Malasia, por contra, estaría, digamos, que en un segundo tier respecto a los mercados de ASEAN. Tiene un PIB per cápita aproximado de unos $12.000. En este sentido, tiene un mayor desarrollo que la mayoría del resto de países del ASEAN, también por su proximidad a Singapur y por la capacidad que tiene también de recursos, tanto mineros como de otras commodities. Un mercado en este sentido parecido en cuanto a dotación de recursos a Indonesia. Podemos encontrar oportunidades en alimentación, en bienes de consumo de todo tipo, tanto en el sector textil como en el sector cosmética, como también productos farmacéuticos. Y por otro lado también tendremos a Brunei, un pequeño país que suele pasar desapercibido en el conjunto del ASEAN. Estamos hablando de medio millón de habitantes, un país que va muy camino de ser... No diría que pueda llegar a un nivel de Singapur, a nivel, por ejemplo, financiero, pero tiene una gran capacidad de recursos. Es un país que exporta gran capacidad tanto de petróleo como gas y, aunque comparte la característica de ser un país también de mayoría musulmana como Indonesia, encontramos más oportunidades en este mercado en cuanto a servicios financieros empresariales, también infraestructuras relacionadas con la energía, o, de nuevo, productos agroalimentarios de un segmento medio alto, muy parecido al de Singapur. Y por último, mencionaría también a Laos, Camboya y Myanmar. Son países que, como vimos anteriormente con la presentación de Javi, decrecen económicamente, países con un PIB per cápita muy reducido. Digamos que las oportunidades de estos países están muy vinculadas a bienes industriales vinculados al desarrollo. Son países también que dependen mucho de la agricultura, por ello exportar un know-how y también bienes de equipo, como por ejemplo maquinaria agrícola, son oportunidades presentes en este tipo de mercados con un bajo nivel de desarrollo. Pasamos a continuación al siguiente punto, donde vamos a analizar el acceso al mercado, en este sentido al mercado indonesio. Nos vamos a centrar en este aspecto ya en un mercado concreto porque abarcarlos todos sería una tarea pues, más ingente. Y vamos a ver también algunas de las barreras comerciales y apreciar en este sentido cómo funciona el mercado indonesio y la deriva proteccionista que lamentablemente ha ido llevando. En primer lugar, vamos a ver la estrategia de entrada a este tipo de mercado. Hay que destacar que es un mercado complejo y costoso en el que establecerse, por la mayoría, principalmente por la gran cantidad de regulaciones y de trámites burocráticos que hay que llevar a cabo para implantarse en el país. La vía más sencilla es contar con un importador que va a suponer también la vía más segura, rápida y barata. Tienen una red de distribución propia y capacidad para registrar productos con las autoridades. Esto último es muy importante, ya que el BETOM es como si fuese la Food and Drug Administration o cualquier administración que a nivel local exista para registrar tanto alimentos como productos farmacéuticos, y es muy exigente y bastante proteccionista en Indonesia. Otra opción podría ser contar con un socio o asesor local, es decir, para registrar el producto importado y su marca, lo que da un mayor control sobre los derechos de distribución, porque si adoptamos por la vía del importador tendremos que ceder los derechos de distribución y digamos que serán suyos al poder registrar la marca bajo su nombre. Así que otra opción podría ser contar con un socio o asesor local que registre la marca y digamos que a partir de ese punto podemos buscar a un importador
con el cual distribuir el producto. Y si hubiese algún descontento con ese importador, pues como los derechos están bajo el control, digamos, del exportador, es más factible poder cambiar en este aspecto de distribuidor. Otra de las opciones sería una oficina representativa, que es una sociedad que en Indonesia puede establecerse sin capital mínimo y sin requerir tampoco sede física para gestionar todas las transacciones comerciales. No obstante, tiene bastante mayor riesgo en cuanto a los costes de inversión que supone, aunque la promoción del producto pues se tendría un mayor control sobre este tipo de actividad que en el caso del socio asesor local o el caso del importador. Respecto a los canales de distribución, tendríamos en primer lugar el canal retail, que es obviamente el más importante en Indonesia. Lo mencioné anteriormente por la gran cantidad de puntos de venta que existen en estos países del sudeste asiático y también la conveniencia que se busca en esta línea. Por tanto, tenemos que hay que diferenciar en primer lugar entre este canal retail tradicional, donde la presencia de productos importados es prácticamente nula, o este canal retail más moderno y cerca de grandes núcleos urbanos, donde podemos encontrar pues, a expatriados o población de etnia china, donde podemos tener una mayor capacidad de entrada que en otros canales. En el canal Horeca, no obstante, tenemos el hándicap o la desventaja de que España no está muy presente. No tenemos esta red, por ejemplo, o esta capacidad de poder mostrar los productos españoles, por ejemplo, mediante restaurantes donde estén representados nuestros productos, y la mayoría de establecimientos que dominan el canal Horeca se encuentran en restaurantes de oferta limitada o puestos callejeros. Por otro lado, el comercio electrónico supone una gran vía de crecimiento. En este segmento en concreto, tendríamos que en 2023 se superaron los 200 millones de dólares y se prevé un crecimiento estable de cerca del 35% anual, por lo que, por tanto, es un canal a tener muy en cuenta, que complementa, no obstante, al canal retail, pero que a nivel de estrategia, una vez implantados en el mercado con el importador, vale la pena explorar. Pasamos a continuación a enumerar una serie de barreras comerciales que dificultan o han en este segmento de la exportación en concreto dificultado las negociaciones de tratados de libre comercio que la Unión Europea ha intentado negociar en otras ocasiones con Indonesia. Por mencionar un poco el estado en el que se encuentran esas negociaciones, se comenzaron en alrededor del año 2015, pero se suspendieron a raíz del COVID y a raíz también de algunos litigios o barreras, como vamos a ver a continuación, que tiene Indonesia en el seno de la OMC o incluso con la propia Unión Europea. Una de estas barreras sería la administración de licencias de importación de productos farmacéuticos, donde el registro en el BETOM es arduo y complicado, conlleva mucho tiempo. Esto aplica también a los productos agroalimentarios, no solamente a los productos farmacéuticos, y además una barrera importante donde se deben ceder en los 5 años en los que se exporte, posteriores, perdón, en los que se exporte un producto farmacéutico al mercado indonesio, deben de poder suministrarse la suficiente información para que ese producto pueda producirse a nivel local, lo cual muestra esta voluntad del gobierno indonesio de aplicar este tipo de medidas proteccionistas, incentivar el desarrollo de su industria local y, por tanto, depender menos de las importaciones del extranjero. También tendríamos como una de las principales barreras el incremento de gravamen a las importaciones de bienes de consumo. Es una medida que está siendo muy disputada en el seno de la OMC, puesto que supone un arancel indirecto. Digamos que este gravamen afecta a bienes de consumo como puede ser el textil, la cosmética o las bebidas. En este aspecto nos encontramos con
un sobrecoste añadido a las exportaciones de la gran mayoría de países, especialmente de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, más allá de que tengamos aranceles altos para algunos de los productos que queremos exportar a este mercado, tenemos que tener en cuenta un sobrecoste añadido. Esto es soportado, no obstante, por el importador, pero ello al final va a repercutir en un precio más desventajoso para el exportador cuando se negocie con el propio importador. A continuación tendríamos también la administración de licencias de importación a bebidas alcohólicas. Aunque Indonesia es un país mayoritariamente musulmán, sí que tenemos un conjunto de población de cerca de 30 millones de personas que no son de confesión musulmana. Entre ellas también tendríamos a este segmento de etnia china, de alto poder adquisitivo, y que tienen en este segmento concreto pues capacidad para poder adquirir este tipo de productos. No obstante, nos enfrentamos a un arancel bastante alto, tenemos un arancel entre el 90% y el 150% según la graduación, y la concesión de esta licencia de importación a los importadores toma mucho tiempo. Es un proceso también muy arduo, donde además es una actividad muy regulada, y de hecho digamos que dado el peso de las exportaciones de este tipo de productos de la Unión Europea, Indonesia ha usado este tipo de barreras como salvaguarda, digamos, contra algunas de las restricciones que se han impuesto a la Unión Europea a algunos productos indonesios, como fue el aceite de palma entre el 2020 y 2022. Por otro lado, tendríamos también el registro de acuerdo de distribución comercial. Es necesario que el acuerdo que se efectúe entre el exportador y el importador sea registrado a nivel local mediante un trámite diplomático, ya que de otro modo ese contrato no ampararía a las importaciones. Es algo que no ocurre con muchos otros países a los que España exporta, pero en el caso de Indonesia es necesario que, a pesar de pasar todos los trámites que ya se tienen que pasar a nivel de registro de producto, además se tenga que registrar y abrir un trámite diplomático para registrar el propio acuerdo entre las partes. Otra de estas barreras serían las certificaciones de calidad SIN, que afecta a bienes de equipo y productos industriales, donde el gobierno indonesio ha sido muy restrictivo en este sentido. Este tipo de certificaciones ha habido una gran discrecionalidad a la hora de concederlas, a la hora de que Indonesia quiere proteger tiene una voluntad muy fuerte de proteger su industria local. Por tanto, es una de las barreras que mayor repercusión está teniendo en las negociaciones entre el Tratado de Libre Comercio entre Indonesia y la Unión Europea, dado el elevado carácter proteccionista de esta barrera en concreto. Y por último tendríamos también las restricciones a la importación de productos hortofrutícolas. Más allá de limitar el número de este tipo de productos que pueden importarse en el país, la entrada de estos productos tiene un proceso muy ambiguo. Digamos que hay tres vías. Hay una vía de un certificado sanitario que es la que siguen, digamos, muchas de las empresas exportadoras, aunque digamos que era una medida temporal hasta poder tener acuerdos que facilitasen estas exportaciones, pero es la que se suele seguir. Otra opción es también tener un análisis con un laboratorio certificado para ello, o bien tener un acuerdo como el que mencioné anteriormente que tiene España con los productos cárnicos, un country approval, un acuerdo de reconocimiento mutuo en el que se está trabajando actualmente para que sea más fácil poder exportar este tipo de productos al país. Por último, en la exposición vamos a detallar una serie de conclusiones y recomendaciones, tanto para el ASEAN como también para el caso de Indonesia. Comenzamos por la consigna que lancé al principio de la exposición, la heterogeneidad en los países. Por tanto, tenemos que tener en cuenta en el conjunto del ASEAN qué queremos conseguir, qué tipo de perfil de consumidor buscamos, y a partir de ahí pues, poder tomar una vía u otra. Si buscamos consumidores con un alto poder adquisitivo, tendríamos países como Singapur y Brunei, y también en un segundo tier Malasia. Si buscamos en este sentido grandes mercados con
limitaciones a priori, pero gran potencial de crecimiento a futuro y desarrollo para nuestro producto, tendríamos pues otro perfil de países, como por ejemplo podría ser Indonesia o Filipinas, y aunque ahí no lo menciono, pues también Vietnam. Si buscamos en este sentido un hub regional, es decir, implantarnos en el ASEAN con una mayor facilidad para desde ahí poder abordar otros mercados, podríamos instalarnos en países como Singapur o Malasia. Y si buscamos en este segmento de interés concreto mercados emergentes, tendríamos la opción de Laos o Camboya. Si buscamos un nivel de desarrollo bajo, una mayor demanda de maquinaria, por ejemplo, agrícola o bienes de equipo e infraestructuras, o bien si buscamos mercados emergentes con un alto peso de sectores como la construcción o otro tipo de infraestructuras como energías verdes, ya tendríamos también la opción de elegir entre países como Vietnam o Tailandia. Por otro lado, tendríamos también, para no perdernos en este conjunto de países con características similares, optar por una estrategia de benchmark. Tenemos mercados con consumidores muy similares. Obviamente no es lo mismo un consumidor tailandés o un consumidor indonesio, por el desarrollo que tienen esos países o por la cultura o fe que confesan que tienen cada uno. Pero es muy probable que si tu producto ha logrado triunfar en Singapur, lo pueda hacer perfectamente también en Malasia o en Brunei, y de forma similar, si ha tenido un éxito en Filipinas, pues también lo puede tener en países como Tailandia, Indonesia, Vietnam o Malasia también. Y por último decir que aunque no contamos aún con suficientes a nivel de conjunto europeo, con suficientes tratados de libre comercio para abordar el ASEAN como uno desearía, sí que tenemos ya pues tratados de libre comercio con esos dos países, con Singapur y Vietnam, que pueden ser un punto de entrada y poder a partir de este paso abordar el resto de mercados. Pasamos a una serie de recomendaciones. Aquí ya me centro en Indonesia, donde, en primer lugar, es necesario invertir en esfuerzos conjuntos con el importador. Ya lo hemos visto en puntos anteriores, lo vuelvo a recalcar, es muy necesario que se haga hincapié en el nicho de mercado en concreto que podemos tener en el mercado indonesio, puesto que son consumidores con una alta sensibilidad al coste de los productos y, por tanto, tenemos que incidir en algunas características o un valor añadido concreto y poder identificar correctamente dónde poder penetrar en el mercado y cómo invertir en actividades de promoción y de marketing ya dentro del mercado en concreto para poder triunfar. Tenemos también que, a pesar de que tenemos muchísimas barreras aún para entrar en Indonesia, estas suelen ser la mayoría para la mayoría de países. Es verdad que tenemos países pues, con acuerdos preferentes. Australia, por ejemplo, tiene un tratado de libre comercio con Indonesia, o la proximidad de países como China, también India o Corea del Sur, que tienen también una ventaja de proximidad geográfica, pero más allá de eso, en el conjunto de la Unión Europea o incluso con muchos otros competidores a nivel internacional, las barreras son las mismas. Por lo tanto, una vez dentro del mercado y una vez instalados, los costes de implantación y de inversión inicial pueden ser altos, pero a futuro tenemos un mercado joven, dinámico y con un gran potencial de crecimiento y desarrollo del mercado. Recalcar y reiterar de nuevo la necesidad de un asesor local. Puede ser el importador o puede no serlo. En este sentido también nos podemos apoyar con las instituciones que España cuenta en el extranjero para que nos guíen en este arduo proceso de poder registrar el producto correctamente y superar todas las barreras comerciales que hemos visto anteriormente con el punto anterior. Y por último, se requiere mucha paciencia, más allá de todo lo que supone el introducirse en el país a la hora de negociar o a la hora de llegar a acuerdos con los empresarios indonesios. Lo vamos a ver a continuación con algunas pinceladas sobre la cultura de negocios en Indonesia. En primer lugar, tendríamos que los ejecutivos de alto rango de las empresas suelen ser más accesibles en relación a sus pares regionales en otros países. Es decir, es muy importante ir desde primera hora a la hora de abordar este mercado y de negociar con
con los empresarios indonesios, ir digamos que con todas las armas, puesto que no vamos a tener una situación donde vamos a negociar a un nivel bajo primero y luego vamos a ir escalando hasta un nivel de jerarquía. Digamos que se acostumbra a tener directamente a personas personas con mucho poder de decisión justo enfrente de nosotros en la mesa, y es necesario poner las cartas sobre la mesa de primera hora para poder llegar a un acuerdo. Me salto este punto para hablar de la cultura del regateo, puesto que en este sentido está muy extendida. Si os gusta regatear, si sois de un perfil de negociación donde queréis tener un proceso, si os divierte regatear, en definitiva vais a estar muy cómodos en Indonesia, porque es una cultura muy extendida. Es preferible en este sentido, como en todo buen manual de negociación, pues empezar con oferta alta y bajar sostenidamente, pero quiero añadir aquí, aunque no lo he mencionado, que realizar concesiones demasiado pronto puede ser visto como un síntoma de ingenuidad. Digamos que no lo hagáis porque os pueden no tomar muy en serio si seguís por esa vía. También tendríamos que, y hilo además con lo anterior, es necesaria mucha paciencia, puesto que en el sudeste asiático tenemos una noción del tiempo distinta. En Indonesia se llama jam karet, que es como tiempo de goma, digamos que el tiempo, que el tiempo se contrae y se expande a voluntad un poco de las partes. Por eso recomendamos que cuando abordemos el país no vayamos con una agenda muy ajustada o digamos una serie de reuniones para unos días y fechas muy concretas, sino que tengamos al menos 2 semanas de margen, puesto que es muy común que las reuniones puedan incluso retrasarse, los acuerdos para una firma en un día en concreto, al final, pues para ellos la noción del tiempo, como he dicho, es distinta y pueden retrasarlo indefinidamente. Y es necesario no dar esa necesidad de ansiedad o de agresividad, un poco de cerrar el acuerdo pues, de inmediato, puesto que puede percibirse de forma un poco insultante a nivel local. Y por último, las relaciones personales. En esto creo que tiene mucha relevancia la influencia china, la cultura del Guanxi, como a lo mejor habéis podido escuchar alguna que otra vez. Antes de cerrar negocios se suele tomar un tiempo previo para madurar las relaciones personales y, por tanto, repito, hay que tener paciencia para implantarse en este mercado y no precipitarse a la hora de intentar cerrar un acuerdo demasiado antes de tiempo. Y nada más, con esto concluyo y muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa a café y nada, en unos minutos volvemos con la mesa a coloquio. Bueno, estábamos diciendo que antes de sentarnos a la mesa redonda con Bryce Alonso y con Elías, vamos a dar paso a Rosa Lago de la Cámara de Comercio, porque tiene misión comercial y llegó un poquito más tarde y no nos dio tiempo que la anunciara, pero le dejamos este ratito a Rosa. Bueno, muchas gracias, Paqui, y gracias también al Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Nada, simplemente comentaros que dentro del plan FOESGA que llevamos a cabo con el IGAPE, tenemos previsto una misión comercial a Indonesia, Filipinas y Tailandia. También tenemos una visita a la feria Taifex, que es la feria Nuga de Asia, que es ahora ya realmente. Y ya después en septiembre tenemos una visita en Singapur a la feria Seafood Expo. Nada, animaros a participar. Si cualquier cuestión, cualquier duda que tengáis, pues nada, me podéis preguntar y os digo, ¿vale? Gracias. Pues muchas gracias, Rosa. Y ahora sí que nos sentamos. ¿Y que necesitamos todos micros? Pues nada, lo primero, Bryce, es que te presentes un poco y nos cuentes cuál es la experiencia que tenéis en Industrias Guerra en estos mercados. Bueno, buenos días a todos, a todos los que estáis aquí, los que estáis a través de online. Gracias, pues, Paqui, Consorcio de Zona Franca, por invitarnos. Un placer.
Represento a Industrias Guerra, que es una empresa con 75 años de antigüedad que se dedica básicamente a fabricar pues, máquinas hidráulicas, sobre todo grúas hidráulicas, mecanismos de elevación. Yo llevo el tema que tenga que ver sobre todo pues, con forestal, biomasa, reciclaje, pero es verdad que quizás sea incluso más conocida la empresa por todo lo que tiene que ver con la pesca, los barcos, aquí sobre todo en Vigo, toda la zona que tiene que ver con la costa. Podéis ver las grúas Guerra que están por todos lados y como, pues por suerte, la industria pesquera gallega pues, está en todas las partes del mundo, pues es fácil ver las grúas también en puertos perdidos de por ahí adelante, en cualquier sitio. Lo que nos trae hoy aquí, como bien decías, pues es que después de pues, muchos años exportando en Asia, diferentes mercados, hemos decidido que bueno, estamos implantándonos ya este año y en los venideros será ya cuando se haga definitivamente, pero vamos a tener una filial en Tailandia. Como comentaban antes Javier y Elías, Sudeste Asiático es un hub que te puede llevar a alcanzar, pues en este caso hablamos de 11 países, 12 si metes en el paquete también a Hong Kong y algunas oportunidades de negocio que hay a mayores, con lo cual pues ya veníamos exportando previamente a Tailandia y a algunos países de alrededor y ahora lo vamos a hacer con una filial propia allí ya instalados. Y nada, bueno, pues estoy aquí para conversar y también pues para animar de algún modo a la gente que nos acompaña, a los empresarios que estáis aquí, a que, como bien decían los compañeros antes, que se aproveche esa oportunidad. Hablaban de, creo que eran 440 empresas gallegas en un área de 10-12 países. No es nada, 400 empresas no es nada y tenemos grandes oportunidades de negocio como comunidad, desde el punto de vista de, sobre todo en esta parte, pues todo el tema de mariscos y pescados y todo el tema de pues, agricultura, la carne que lo mencionabais, pero nos encontramos de repente con una empresa como la que yo represento, que es una empresa industrial con cierta tecnología y que exportamos pues, a mercados como pueden ser Corea del Sur o incluso Japón, que son pues, la meca de la industria, de la tecnología, de la robotización, y sin embargo estamos ahí, con lo cual no veo por qué no cualquiera de los que estáis aquí, cualquiera de los que nos acompañan hoy online, cualquier empresa gallega tiene la misma oportunidad para hacerlo igual que nosotros, poquito a poco e ir creciendo. Así que desde aquí pues invito a que exploren esa oportunidad que a lo mejor pues comentaba antes Paqui, pues no llama tanto la atención por la lejanía del destino, por las barreras, el idioma, pero la realidad es que hay eso, solo 400 empresas gallegas allí y podría haber miles. Así que tomemos esta jornada y tantas otras como una oportunidad de negocio. Brais, si estáis pensando en establecer una filial en Indonesia, ¿nos has dicho? No, en Tailandia. Es porque ya mantenéis algún tipo de relación comercial con estos mercados. Sí. ¿Cuál es vuestra experiencia comercial con ASEAN? ¿Qué errores y qué aciertos habéis realizado? Básicamente llevamos pues como los últimos 10, algo más de 10 años, sobre todo llevando los productos a Tailandia y allí teníamos un socio local que después, posteriormente, pues los exportaba a otros países. Pues ahora hemos llegado a un acuerdo para estar nosotros implantados allí de la mano de esta empresa, que es, como comentaban antes Javier y Elías, es muy importante el tema del socio local. En según qué países es condición sine qua non, así que
con la paciencia que os recomendaban, buscar un buen socio, interesaros mucho por su vida más allá de los negocios, hasta pasar fines de semana con la familia y con los amigos allá. Y una vez que tengáis un buen socio local, pues ellos van a ser los primeros interesados en que crezca vuestra empresa. Así que nosotros elegimos Tailandia pues porque nuestro producto quizás era más fácil implantarse y exportar desde allí, pero cualquier otro país de los que han mencionado hoy por la mañana tiene sus posibilidades y tiene bastantes más oportunidades que barreras. Es un mercado libre entre ellos. Eso es una oportunidad que, como bien decía Elías por la mañana o a primera hora, se asemeja en una idea a lo que puede ser Unión Europea, algo así, un mercado libre entre ellos, y eso te da unas posibilidades de llegar con tu producto a 12 países, 11, 12 países. Entonces, creo que es una oportunidad que no se está aprovechando bien, que a veces pues nos enredamos en ir a buscar un país en concreto, por ahí del mundo, por ahí perdido, y aquí si llegas a uno estás entrando en 12, tienes esa posibilidad. Ese fue uno de los atractivos que os llevó a identificar Sí. como un mercado objetivo Tailandia, en vuestro caso. Sí, desde ahí fuimos capaces de llegar a otros países. Previamente es verdad que también ya estábamos en Corea del Sur y en Indonesia con grúas de barcos, pero ahora la idea es fortalecer la alianza y llegar a otros países. ¿Qué otros atractivos tienen estos mercados? ¿Desde qué punto de vista? Pues que, como os decía antes, es un mercado lejano, no es fácil, tiene barreras. ¿Por qué priorizáis estos mercados sobre otros, a lo mejor más, más seguros quizás? Bueno, en este caso, Tailandia surgió después de un buen distribuidor que encontramos en Japón. El otro día teníamos la oportunidad de escuchar los ejemplos de otras empresas que nos acompañaban en el miércoles de internacionalización. Y Guerra en este caso es un caso de éxito por ambas cuestiones, y es que es un producto pues, tecnológico, industrial. Penetrar en un mercado como el de Japón pues, a priori no parecía viable, y es que además el segundo caso de éxito es que lo hizo a través de Internet, o sea, nos conocieron a través de la página web, que tampoco es ninguna gran maravilla, es una página web normal y corriente, pero es un caso de éxito de una empresa gallega con un producto industrial tecnológico que a través de Internet llegó a Japón. De ahí surgió la posibilidad de ir también a Tailandia, y una vez que ves todos los beneficios que te puede aportar pues una zona de libre comercio entre 10-12 países, desde luego las oportunidades son bastante más atractivas que las posibles barreras, que las hay, y muchas, pero para eso están pues, consultoras como Opera y la ayuda de tantos organismos estatales. O sea que en ese sentido a nosotros nos ha acompañado mucho ICEX, lo puedo recomendar al 200%, si queréis después entramos en ese tema, pero vamos. Podemos entrar ahora si quieres. Bueno, pues en el caso de Tailandia en concreto, me centro en Tailandia porque es donde vamos a hacer la implantación de la filial, pero bueno, estamos en otros países, pero en Tailandia en concreto, ICEX no solo cuentas con todo el apoyo local de lo que son pues, embajadas, cámara de comercio y demás, con expatriados, o sea, son españoles con los que puedes hacer una videollamada, hablar, ponerles cara y entender todo lo que te están contando, pero es que además las herramientas que te propone ICEX, en el caso de Tailandia desde luego, hay otros países también, pero luego Elías nos podrá comentar, pero hay una herramienta que incluso es un simulador de costes de implantación, tan fácil como que, perdón, el simulador este del que hablo, de la implantación, costes de implantación, permite
con un ejercicio básico de 5 o 10 minutos, es decir, ¿qué quiero? Buscar un socio local, un posible distribuidor, implantarme con una oficina en alquiler, una oficina propia, pones todo, ¿qué quieres? Una nave grande, necesitas mucho espacio, quieres solo una oficina, quieres en la ciudad, quieres en una zona más, digamos, en los alrededores. Todo eso, incluso los costes de personal, impuestos, todo desglosado, y te sale pues algo, es una estimación, pero algo muy interesante. A partir de ahí, no sé en otros países, ICEX tienes herramientas, desde luego en Tailandia es muy, muy, muy útil, y es gratuita y abierta en la propia web de ICEX, a mayores de todos los contactos que tienen, y puedes tirar también pues eso, pues de consultoras como... ¿Existe oficina comercial de ICEX en Tailandia? Sí. ¿Y en algún otro país de ASEAN o solo en Tailandia? Ellos pivotan mucho sobre Tailandia, o sea, allí encuentras los cónsules, puedes tener reuniones con cónsul de Birmania, cónsul de Laos, de Camboya, pero lo centralizan en Tailandia. Sí, en concreto, respondiendo a esa pregunta, Paqui, hay mercados, como ha mencionado Bryce, de los que pivotan. De hecho, por ejemplo, si no me equivoco, Camboya y Laos son mercados que se llevan desde Tailandia o desde Vietnam, pero también hay oficina de ICEX en Singapur, también la hay en Indonesia y en Filipinas también. Y creo recordar que también tenemos una en Malasia. Así que bueno, creo que hay muchísimas opciones, tanto del sector público como del sector privado, para apoyarse, ¿no? Y que muchas veces la información, lo ha dicho antes también Bryce, estar online. La importancia que tiene pues el ecosistema online digital para estos mercados, que muchas veces si se da la oportunidad puede que incluso llamen a tu puerta, ¿no? Así que tanto a nivel desde aquí, ¿no? Pero incluso a nivel local, contar con un socio que te dé esas herramientas digitales y usando todas esas herramientas, pues creo que hay posibilidades para mucho potencial, de luego, para empresas españolas y gallegas. Bueno, recordamos que desde Zona Franca e Internacionalización tenemos buena relación con ICEX aquí en Vigo. Con Patricia Pérez ha estado en alguna de las jornadas hablando de los programas de ICEX, y que si queréis que nos pongamos en contacto con ellos o cualquier cosa, que nos lo digáis, que enseguida estarán dispuestos a ayudar. Para una empresa que no tiene experiencia en estos mercados, ¿qué recomendaciones le darías, Elías? Tú has acompañado a diferentes empresas, diferentes sectores por estos mercados. Me imagino que en sus inicios, ¿qué recomendaciones le darías? Yendo un poco por la línea de lo que he expuesto esta mañana, sobre todo que tengan muy claro su objetivo, porque bueno, hemos abarcado todo el ASEAN, ¿no? Distintos mercados, distintos perfiles de consumidores, distintas barreras para distintos productos, ¿no? Así que, en primer lugar, me plantearía una serie de preguntas, ¿no? En primer lugar, definir una estrategia basada en un objetivo claro. Quiero amplitud regional, como por ejemplo planteaba antes Bryce, quiero un hub, porque claramente es una gran oportunidad. Hay un área de libre comercio entre esos 10 países. Implantarse en uno de ellos significa que se abren muchas puertas, pero también hay que saber qué puertas queremos abrir por el producto en sí, ¿no? El tipo de producto que estemos buscando. Claro, si queremos buscar un nicho de mercado en un producto agroalimentario, por ejemplo, pues yo creo que ahí habría que apostar por mercados de renta per cápita alta, ¿no? Como Singapur o Brunei. Queremos un bien industrial, un bien de equipo, un mercado de carácter más emergente como Tailandia, creo que sería propicio para ello. Y si queremos pues otro tipo de productos más, digamos, servicios, ¿no? Exportar servicios, entonces ya me iría pues a otro tipo de mercados como los que han mencionado, ¿no? Brunei o Singapur.
Son mercados que tienen un gran volumen de comercio internacional y que me imagino que esto repercute de manera directa en su economía. ¿Cómo les afecta? Sí. Se han creado muchas empresas de servicios. ¿Cuál es el papel del directo? Bueno, sobre todo poniendo como caso paradigmático Indonesia, ¿no? Que es un poquito el mercado en el que más hemos incidido en esta mañana. Para Indonesia el comercio es fundamental, tanto por su condición geográfica, ¿no? Creo que como dato más del 90% del comercio se realiza a nivel marítimo allí en Indonesia por la cantidad de islas y la fragmentación que existe, ¿no? Pero más allá de eso, lo vimos antes con los datos con Javi, tenemos una balanza comercial deficitaria con el ASEAN. Exportamos bastante menos de lo que importamos. Y eso es porque tenemos mucha demanda de muchas commodities, de minerales, de productos como minerales como el níquel o productos como el aceite de palma o bien muchos recursos hidrocarburos, ¿no? Son ricos en hidrocarburos. Por eso yo diría que el comercio es fundamental para todo este tipo de países. Aunque, en mi humilde opinión, creo que a nivel estratégico, a nivel de la Unión Europea, tenemos que ser conscientes de las barreras comerciales que algunos de estos países imponen, ¿no? Y ponerlo de manifiesto en las negociaciones, porque muchas veces estamos también por necesidad, ¿no? Porque, como he dicho antes, países como Indonesia tienen mucha importancia los minerales que importamos de allí para todo lo que estamos haciendo hoy día, para la innovación tecnológica, la transición verde, etcétera. Pero a menudo no se recibe ese mismo trato en cuanto a apertura de sus sectores comerciales en destino, ¿no? Entonces, también poniéndonos en su lugar, quieren desarrollar su propia industria y no depender tanto de las importaciones que puedan traer de Europa, ¿no? Así que, sin duda, el comercio es muy importante para esos países. Ahora mismo el comercio juega a su favor, pero yo creo que tanto a nivel europeo como español y gallego, la situación va a cambiar y las exportaciones van a ir en aumento y que esos 5.000 millones de euros casi que exportábamos pues vayan creciendo y año a año haya más oportunidades para Hablamos todos. todo el rato de barreras y estoy segura que tú las has pasado en las diapositivas, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas barreras para las empresas gallegas que quieran introducirse en estos mercados? Sí, esas barreras, en primer lugar, yendo a lo básico, en primer lugar son arancelarias, ¿no? Dependiendo de los productos, pues tenemos unos aranceles que ahora mismo son aranceles de nación más desfavorecida, quiero decir, el arancel, no tenemos tratado de libre comercio, no tenemos ningún acuerdo, por lo tanto soportamos aranceles bastante más altos que otros competidores, ¿no? En primer lugar tendríamos un alto gravamen arancelario que soportan las empresas gallegas. Pero más allá de eso hay oportunidades. Tenemos un riesgo país, la situación geopolítica. Por ejemplo, yo diría que algo importante que tenemos, una circunstancia fundamental también es la distancia. Y lo que tenemos entre Galicia e Indonesia, que es, por ejemplo, los cuellos de botella que se han tenido en el canal de Suez. No es lo mismo llegar a Indonesia por comercio marítimo, bordeando toda África, que hacerlo a través del canal de Suez. Todas esas tensiones geopolíticas que hemos tenido ahí pueden afectar y muy significativamente en el coste que soportan las empresas, ¿no? Y también, bueno, a nivel fitosanitario, porque definitivamente una ruta muy larga por vía marítima no es reemplazable por vía aérea, ¿no? Porque el producto deja de ser muy competitivo en precio y en esos países, lamentablemente, ya sabemos cómo son accesibles al coste. Brais, ¿cómo habéis superado estas barreras arancelarias? Justo ahora estaba recordando esa etapa, no fue muy positiva, ¿no? Los contenedores que mandábamos las grúas a Asia pasaron de costar, pues, por poner números, pues entre 1.500 y 2.000 euros a costar 6.000 y 8.000 euros cada contenedor y tardar pues 15 días más y dejamos de ser competitivos. Hubo una etapa que
que perdimos muchos pedidos y esa fue también otra de las razones que nos ha animado también a implantarnos allí. Pues, si nosotros ya no dependemos de los envíos, sino que tenemos un, llámale, depósito arancelario, llámale almacén de tránsito, llámale como quieras, entre los diferentes países, pues borramos de un plumazo pues, el hándicap que tiene que ver con el transporte. Y luego, a mayores de lo que estaba comentando ahora Elías, también me gustaría que a veces las barreras, evidentemente que las hay y muchas de todo tipo, pero bueno, yo personalmente ya, más allá de Industrias Guerra, he tenido la oportunidad de vivir en esa zona del planeta pues prácticamente 2 años. He vivido en Camboya, en Tailandia, en Vietnam, en Laos, posteriormente en Chile, en China, pero me quedo con el factor humano. O sea, te intentan facilitar las cosas, intentan comunicarse contigo, intentan hacer los negocios de la manera que sea, desde su humilde perspectiva y sabiendo que realmente pues eso, alguien en Camboya no tiene mucho para ofrecerte, ellos buscan la manera de colaborar, de ayudar, siempre sentí eso, la parte humana, que al final cuando estás por el mundo adelante exportando, sí, hay todo el tema arancelario, sí, hay barreras de todo tipo, el idioma, el transporte y todo eso, pero si luego allí no te encuentras un clima en el que te encuentres a gusto, con gente que te ayude, que te facilite las cosas, unas buenas palabras y un buen gesto y una ayuda, se te complica todo y al final pues acabas mirando hacia otros lados. Y en este caso el sudeste asiático es muy amable, es fácil de intentar hacer los negocios. Evidentemente luego tiene que cuadrar, que el producto, el precio y todo esté como ambas partes necesitan, pero sí que anima mucho, es una zona del mundo fácil de llegar a tu interlocutor a pesar del idioma. Y hay otro punto que no mencionamos todavía, y es en las presentaciones, en lo que comentaban Javier y Elías, se mencionaba que China supone en la balanza comercial alrededor de un 30%, más o menos. Esa es la realidad, pero empiezan a tener la misma percepción y sensación que había aquí pues, hace años, pues que el producto chino no llega a ser todavía de tan buena calidad, y empresas de cierta dimensión, empresas bueno, más o menos vamos a llamarle medianas, grandes empresas, y según qué países la administración ponen ya trabas a la importación de productos chinos, con lo cual ahí vamos a tener otra oportunidad, el resto del mundo mundial, entre ellos nosotros, pero ahí va a haber un impasse en el que mientras los chinos no mejoren sus productos, que lo están haciendo, y llegará un momento en el que compitan de igual a igual con todo, desde aviones y coches hasta cualquier cosa que se ocurra. Pero de momento, mientras no llegue ese punto, van a empezar a tener barreras en muchos países de la ASEAN. Nosotros llegamos con nuestras grúas a algunas licitaciones que son de administración, o sea, de diferentes gobiernos, en donde expresamente se incluye el texto: ningún componente ni material ha sido fabricado en la República Popular de China. Hasta ahora no podían permitirse eso, pero ahora ya, y os podrán confirmar en otros países, pero nosotros lo hemos visto en licitaciones, sobre todo en Tailandia, en Vietnam, hay por lo menos 3 o 4 países que hemos visto ya eso, y es una oportunidad, porque ese 30% que se llevan los chinos va a ir decayendo mientras ellos no incrementen la calidad del producto. Entonces, pues bueno, creo que ese es un punto que vale la pena mencionar.
Elías, entonces el establecimiento de un depósito franco en destino puede ser una de las soluciones a los desafíos logísticos a los que nos enfrentamos desde Europa para el envío de mercancías. ¿Cómo funcionan esos depósitos francos? ¿Es el mismo régimen que tenemos aquí, similar? ¿Es difícil que te lo concedan o es simplemente tramitación burocrática? ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas contar? En este sentido, la regulación de cada país es distinta. Lamentablemente, como dije antes, el ASEAN está lejos de ser, está lejos de tener un nivel homogéneo en cuanto a funcionamiento de mercados y regulación como el que podemos tener aquí en la Unión Europea, ¿no? En el caso de Indonesia, tiro para Indonesia porque al final es en el que nos hemos centrado en esta exposición. Pero cualquier país, como ha mencionado Bryce, dada la cercanía logística que existe entre los distintos países y la capacidad de libre comercio que existe entre ellos, cualquier país de ellos podría ser válido, ¿no? En el caso de Indonesia, hemos explorado hasta la vía, hasta una oficina representativa, ya que hemos considerado que al menos en una primera fase esa oficina ya te permite operar sin establecer ningún capital inicial. Te permite llevar a cabo transacciones comerciales y controlar el flujo de exportación en ese sentido al país, ¿no? Te permite llevar incluso trámites de importación de tu producto. Una vez implantado allí, esta modalidad de implantación te puede permitir pues, tener un almacén para tus productos. Ya depende mucho del tipo de producto, ¿no? En el caso de Bryce, pues tiene que ser instalaciones de tamaño significativo. Pero yo recomendaría sobre todo ese primer paso, una oficina de representación, porque ello ya te permite, como empresa ya registrada localmente, poder acceder al alquiler de instalaciones. Sí. Lo que no te permite, sin embargo, por puntualizarlo, ese tipo de oficina es facturar, por así decirlo. Digamos que todo eso tendría que venir desde la filial de España. O sea, te permite puedes contratar servicios, pero digamos que no puedes. Suele ser algo en común en los países asiáticos. Yo, de hecho, estoy familiarizado con ello en mi estancia en Asia, y son oficinas que, si bien son fáciles, entre comillas, de abrir, hay que buscar el equivalente y el homólogo en la legislación de cada país, ¿no? Pero fundamentalmente te permiten eso, abrirlas sin un coste, no se pagan excesivos impuestos, ¿no?, de sociedad. Te permite contratar proveedores y ese contrato de proveedores le permitiría, como ha dicho Bryce, ya tener un almacén. Pero hay que tener en cuenta que si se quiere dar un paso más allá y tener una filial que facture, que tenga beneficios, sin ya cierto recorrido, habría que explorar otras opciones, que las existen, ¿no?, en cada país. Cuando salimos a mercados internacionales con nuestros productos, muchas veces tenemos que adaptarlos. En el caso de Indonesia, el sudeste asiático, ¿qué, digamos, adaptaciones más comunes son necesarias para acceder al mercado, tanto en diferentes sectores? Pues, por ejemplo, en el vuestro país habéis tenido que adaptar con respecto a comercializar vuestro producto en Europa, o si tú has comercializado otros productos, Elías, ¿crees que habéis tenido que hacer alguna adaptación que merezca la pena mencionar, o más o menos, bueno? En nuestro caso, bueno, como comentaba, pues cada país tiene sus reglamentos y en lo que viene siendo con material, bienes de equipo, material industrial, hay unas reglas muy básicas mundiales, pero luego ya pues tienes que certificar que, pues hablo en este caso de grúas hidráulicas, pero pues igual que aquí, pues si importas un coche, pues tienes que cumplir una serie de parámetros mínimos. Y en lo que tiene que ver con equipos industriales y bienes de este estilo, depende de cada país. Nosotros tenemos que certificar algunas grúas, con lo cual tiene que haber una
certificadora que puede ser local o extranjera. Nosotros trabajamos pues, con Bureau Veritas, con Joyce Register, que son así más conocidas, que nos lo facilitan para casi todos los países. Pero es verdad que nuestro mercado y nuestro producto es muy específico. Pues Elías probablemente os comentará pues, sobre todo temas de alimentación que los tienes que, pues, desde lo de halal en Indonesia hasta el tema de incluso la ropa y según qué países las etiquetas tienes que hacerlas de otra manera. Cada país tiene su normativa, pero Pero incluso dentro de ASEAN cada uno tiene su propia normativa y sus propios requerimientos. Sí, digamos que, como he dicho, no hay un mercado único, o sea, sería una reexportación, es muy distinto a lo que tenemos aquí en la Unión Europea, ¿no? Un producto puede circular libremente. Es verdad que tiene hay un área de libre comercio, pero no deja de ser de reexportarse hacia otro país. Entonces, al final, cada producto tiene que acabar registrando, una vez entran en el ASEAN, ¿no? Digamos que los aranceles ya de la reexportación va a ser mucho más reducidos que la primera entrada, ¿no? Sí. Pero La adaptación, exacto, lo he dicho antes de Bryce y está en lo cierto. Como mencioné esta mañana, por ejemplo, justamente ya en el tema agroalimentario, este 2024, hay una regulación local donde todo producto agroalimentario debe ser o halal o haram. O sea, básicamente, o que es halal o que no lo es. Es un ejemplo de tantos, ¿no? Sobre todo, hay que diferenciar, yo creo, entre las adaptaciones del producto por regulación, que deben hacerse sí o sí, ¿no? En este caso, esto viene por ley, y otras adaptaciones que nos puedan sugerir, en este caso, los importadores, ¿no? Porque conocen mucho mejor a sus clientes, ¿no? Su mercado, su nicho de mercado. Así que en ese aspecto yo creo que es muy, muy importante que invirtamos esfuerzos, esfuerzos conjuntos con el importador para adaptar el producto si él lo requiere, ¿no? Más allá de lo obligatorio, recomendaría encarecidamente que, que se identifique claramente el sector de la población al que queremos ir, ¿no? El 90 y pico % de las veces va a ser este canal retail moderno que existe, ¿no? Estos núcleos urbanos, grandes núcleos urbanos que tenemos en el sudeste asiático, y ya poniéndonos en una mayor perspectiva con el ASEAN, pues ver un poco en cada mercado qué tenemos que hacer. Pero respondiendo brevemente a tu pregunta, sí, cada país tiene su propia idiosincrasia. ¿Y cuál es la perspectiva de crecimiento económico de estos países para los próximos años y cuál es el papel de esos gobiernos para que la promoción económica crezca, para que puedan, digamos, impulsar la economía? ¿Cuáles son las acciones que están llevando a cabo? Sí, la perspectiva de crecimiento de la ASEAN lo pudimos ver también esta mañana, a excepción de dos países que creo que eran, ¿verdad, Javier? Myanmar y Laos, sí, lamentablemente son países que todavía, pues, gran parte de su Producto Interior Bruto reside en el sector primario, ¿no? Son países que están todavía años luz de otros países como Indonesia, ¿no? Pero las perspectivas de crecimiento son muy buenas. O sea, el PIB per cápita se espera que crezca un 10% anual. Ese sería el caso de Indonesia. Tendremos que ver una media del ASEAN, pero teniendo en cuenta el peso demográfico que tiene la propia y en el PIB que tiene Indonesia y el PIB per cápita que ya tienen muchos de esos países, yo creo que las perspectivas de crecimiento son muy positivas para todo el conjunto de la ASEAN. De hecho, lo mencioné también esta mañana, vamos a tener casi un nuevo mercado ya por sí de que la propia ASEAN va a crecer en 140 millones de consumidores de aquí a 2030. Estamos hablando que de aquí a 6 años vamos a tener un mercado casi paralelo, por así decirlo, ¿no? Lo cual, al final, todas las perspectivas macroeconómicas que podamos tener sobre el ASEAN apuntan a que va a crecer, ¿no? Tenemos una población joven, una alta empleabilidad,
Otras cuestiones son ya pues, el índice de desarrollo humano, el índice de Gini, o sea, otras cosas más centradas en el ámbito sociocultural y de desigualdad económica. Pero en términos agregados va a crecer mucho y por último voy a responder a qué medidas están tomando los gobiernos. Pues hay muchísimas medidas. Perdona que vuelva a poner el foco en Indonesia, que es donde más hemos incidido, trabajado para esta jornada. El gobierno actual, primero, y lo dije antes, quiere descentralizar un poco este boom económico que existe en la isla de Java para llevarlo a otras islas del archipiélago y que la capital política se encuentre en otro país. Están invirtiendo muchísimo en infraestructuras, sobre todo también infraestructuras turísticas. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de la isla de Bali? Entre otras cosas, ¿no? E incluso Myanmar también, muchos otros países están invirtiendo mucho en su sector turístico. Ellos saben que tienen un potencial muy grande con el sector turístico, tanto Tailandia como Filipinas, como muchísimos de esos países invierten mucho en ese sector. Y en infraestructuras turísticas, de hecho, tenemos bastantes cadenas de hoteles españoles presentes en... la oportunidad para el sector contract ahí Sí. con fuerza. Sí, en el sector de la construcción, de infraestructura, ya sea de transporte, construcción, infraestructuras turísticas, de energía, hay muchísimas oportunidades. Y el gobierno, a pesar de que no están todos los abiertos que deberían estar a la inversión extranjera, cada vez más se está incentivando eso por parte de ese país. De hecho, la Unión Europea tiene un papel muy activo en la inversión extranjera directa en el ASEAN. Así que para mí, sin duda, creo que estamos infrarrepresentados a nivel de empresas gallegas, pero por supuesto también a nivel español y europeo. Se debe invertir, creo que es una zona que va a ser ahora mismo es la octava economía mundial como bloque, el ASEAN, pero va a subir sin duda escalones. ¿Qué otros países están apostando por estos mercados? Bueno, los vecinos sin duda. De hecho, está el ASEAN que hemos visto, 10 países, pero también está el ASEAN más 3. Es que digamos que hay una colaboración entre ASEAN, China, Corea del Sur y Japón. Obviamente son países que ya tienen el ojo puesto en ASEAN desde hace muchos años por la... Nos llevan ventaja. Y nos llevan ventaja. Nos llevan ventaja cultural, nos llevan ventaja en cercanía geográfica. India, por supuesto, es otro gigante que además gran parte de la población malaya y en Singapur, en Indonesia, es de etnia india. ¿Y qué características posee el mercado europeo que nos podrían posicionar frente a un competidor de Japón o de Corea o de China mismamente? Que son muy distintos, pero bueno. Sí, para mí, y lo ha dicho Bryce antes, de valor añadido, la calidad europea tiene un posicionamiento en cuanto a calidad que no lo tiene el producto chino. Es verdad que con Corea del Sur y Japón la cosa cambia un poco más, pero por otro lado, al mismo tiempo pienso que Japón ahora mismo de hecho enfrenta problemas económicos graves, tiene el yen por los suelos, un decrecimiento demográfico. Creo que está perdiendo algo de peso, va a seguir siendo muy potente a nivel tecnológico, pero creo que va a perder peso sin duda. En China podemos ganar en calidad, yo creo que en Japón podemos ganar en volumen. Con Corea del Sur va camino de ser algo parecido a Japón, pero ahora mismo diría que es el país que mejor perspectiva de crecimiento económico tiene de los tres. Pero yo apostaría por la calidad, el sello de calidad europeo. Creo que es muy importante y ahí vamos también un poco por detrás en promocionar la calidad europea a todos los niveles, a nivel agroalimentario, los sellos de calidad, ¿no? de denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida, que son desconocidos prácticamente en Indonesia, lamentablemente, en Indonesia y en Asia. En Singapur no tanto. Singapur digamos que es para mí lo que debería ser llegar a ese nivel de promoción y de conocimiento que tienen en Singapur de Europa y que no se tiene en el resto del ASEAN. Pues hasta aquí mis preguntas y os pasamos el micro a los que estáis en la sala primero para que lancéis vuestras preguntas. No sé si queréis comentar algo.
Pues no sé si en online hay alguna pregunta. No hay preguntas online, pues no sé si queréis añadir algo más antes de cerrar esta mesa redonda. Incidir en lo que comentamos antes, que realmente sí que es una oportunidad, que no lo veáis como algo tan lejano y tan que llama la atención y que se le pierde a nadie en Singapur, en Indonesia o en Tailandia. Pues se le pierde mucho, la verdad. Va a haber muchas oportunidades, por lo que hablábamos, porque el producto español, el producto europeo, tiene pues esa etiqueta que le lleva más allá, que reconocen lo que es un buen producto, saben que tienen que pagar un poco más. Muchos de esos países pueden hacerlo, otros no, pero desde luego hay una oportunidad ahí que no se está aprovechando. Y por dejar un tip más, algo que se estuvo comentando pues, en la presentación, el tema de los salarios. Muchos de esos países tienen pues, unos salarios muy bajos, lo que facilita la implantación allí para fabricar según qué cosas. Y todo nos retrotrae a la explotación laboral de los niños, del no sé qué. Bueno, yo viví 1 año y medio en Camboya, conocí a gente que fabrica ropa que es la que llevamos hoy día, y balones de fútbol, y no eran ni niños esnifando pegamento y nada, era gente que iba a trabajar y que ganaban en torno al, $2 al día, que decís, bueno, es una miseria, correcto, es una miseria, pero es que un médico, un profesor o un policía estaban en torno a los $50 al mes. Entonces, para ellos era algo muy digno, echaban más horas que el resto, pero estaban súper contentos. Y mira, empresas europeas que vienen aquí y fabrican aquí, todas las que puedan y más, siempre y cuando se respeten las condiciones laborales, que yo lo que vi dentro de la pobreza de los países, ya os comento que encantado de trabajar con... Allí, sobre todo, trabajé yo con españoles, por supuesto, que yo estaba con la Agencia Española de Cooperación a Desarrollo, pero australianos, americanos, alemanes, y lo que te decían era que vengan más empresas, que inviertan aquí, y que si hoy ganamos $2 al día, pues igual el día de mañana ganamos 3 y estamos haciendo un 30% más de salario. Es una tristeza, pero es su realidad. Para muchos, en Laos, en Camboya, en Vietnam, no tanto. Bueno, Birmania, hay sitios donde $1 al día es su supervivencia. Con lo cual, ganar 2 o 3, estás muy por encima de la media. Ojalá la implantación fuese de otra manera y tuviese otras condiciones, pero reitero, los que están allí dicen que vengan más empresas y que tengamos más trabajo. La gente en general, tiene un muy buen carácter, no hay problemas laborales que pueda haber aquí de todo tipo. Allí desean trabajar, hay muy poco paro, y lo que he visto en estos países, en los 4 o 5 que estuve, es que la media edad está, pues no sé, corrígeme si me equivoco, pero yo diría por los 30 años o incluso menos en según qué países. Y quieren trabajar, quieren tener su familia, y para nosotros es una oportunidad. El día de mañana cualquiera de nuestras empresas puede estar allí con un coste de implantación, no digo mínimo, pero tampoco nada que suponga la supervivencia de la empresa, y que va a generar, desde luego, muchas oportunidades de negocio, si no en el lugar donde os implantéis, en los vecinos, eso seguro. Entonces, animaros, a los que estáis aquí, a los que nos estáis viendo online, que os animéis, que busquéis el apoyo de consultoras, como tenemos hoy aquí a Ópera, que tiréis de organismos como ICEX, Zona Franca. Hablaba Paqui, aquí en Vigo, el ICEX se pone a vuestra disposición, yo lo puedo decir porque es así,
y es estudiar las posibilidades y buscarlas y sumarse a unas oportunidades que hay ahí, que creo que no se le está sacando partido a una zona del mundo que va a ser muy importante. Pues muchísimas gracias, Bryce, gracias Elías, Javier, gracias a los asistentes. La próxima semana tenemos jornadas sobre oportunidades de negocio en Sudáfrica y Namibia. Os invitamos a todos a que estéis con nosotros aquí en presencial y si no podéis y preferís estar online, pues también sois bienvenidos. Y nada más, gracias y hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.